Tenemos una historia de traiciones, de falsos juramentos, de falsas promesas. Y no es una mujer terca, no es un tipo que se pasa prometiendo cosas y no las cumple jamás. Y es Laomedonte. Laomedonte es uno de los primeros reyes de Troya. Me gustaría que usted oyera su historia porque es, por lo menos simétrica, que ya es algo. Es un hijo de Hilo y de Eurídice, que además era hija de Adrasto, uno de los 7 contra Tebas. Y algún día vamos a ilustrar la forma en que se fundó la ciudad de Troya, las señales que esperaban. Por ejemplo, una de las fundaciones, hubo varias, o una de las versiones de la fundación, es que había que fundarla allí donde los naturales del lugar atacaran amparados en la sombra de la noche. Y una noche caen unos ratones, se morfan todo lo que encuentran en el campamento y allí fundan. Y otros seres más indígenas que aquellos ratones que precisamente atacaron en las sombras de la noche. Pero Laomedonte fue uno de los primeros reyes de Troya, hijo de Hilo, que fue uno de los fundadores. Y él también tuvo varios hijos, no se sabe bien con quién, no es que no se sepa, también discrepan las versiones. Es bueno decir a los efectos de las genealogías que de Hilo viene aquello de Ilión, que también Ilión, es uno de los nombres de... a Troya, y de ahí la Ilíada, que fue la que contó esa historia. Tuvo 5 hijos, Titón, Lampo, Cliteo, Isetabón, y el quinto Podarces, menciona Y tuvo 3 chicas, Clía, Astíoque, y atención a la última, Hesíone. Dice que fue Laomedonte el que construyó las murallas de Troya, ¿no? Y consiguió los servicios de 2 dioses, de Posidón y secundariamente de Apolo. Parece que el que hizo el laburo grande fue Posidón, el dios del mar, el Neptuno de los romanos. Y Apolo, mientras tanto, tocaba la lira, que no está mal después de todo, y le daba de comer a los rebaños de Laomedonte que andaban por ahí. Quiere decir que el tipo iba, hacía unos tanguitos mientras los otros jugaban, y ahora les voy a interpretar un bonito tema que lleva por título Milonga Fina, decía Apolo. Y bueno, terminan el laburo Posidón y Apolo, que por cierto fueron ayudados por un mortal, Eaco. De Eaco hemos hablado algunas veces, que fue un hijo de Egina y de Zeus, que recluido en una isla solo, le pidió a su padre Zeus que le diera compañía, y convirtió a las hormigas en hombres, y de ahí los mirmidones. Fue también el más piadoso de los hombres, y el padre de Peleo y Telamón, y él ayudó a construir esa muralla. El abuelo de Aquiles. El abuelo de Aquiles, de Peleo, que fue Tanto es así que él ayuda a construir esas murallas, y se dice que había un costado débil en esa muralla. Era justamente aquel que había construido Eaco, el mortal. Y dice también la leyenda que cuando terminó de construirse la muralla, pues se precipitaron sobre ella 3 serpientes, 2 de las cuales murieron al querer atravesarla, y una que fue la que intentó por el lado que había construido Eaco, tradicionalmente el lado occidental, el lado vicino a la higuera, decían. Pues esa serpiente pudo pasar la muralla. De ahí surgieron algunas predicciones que finalmente se cumplieron, como por ejemplo que la ciudad de Troya iba a ser vulnerada por descendientes de Eaco, como ocurrió primero con Telamón, que era el hermano de Peleo, y después con el propio Aquiles de Peleo. No le quiso pagar el salario convenido, como es Laomedonte a los 2 dioses. Pero terminaron el laburo, ya está. ¿Y cuál era el salario convenido? Bien. Parece ser que Laomedonte tenía 2 caballos de origen divino. 2 caballos divinos, diría mi tía. Y divinos también por su origen. De 2 caballos que le había dado Zeus. Ahora, ¿por qué le habían dado esos caballos? Hay una leyenda que no todos avalan, según la cual Laomedonte no sería otro que el papá de Ganímedes. ¿Y Ganímedes quién era? Un pastor, un muchacho, pongamos que el hijo de Laomedonte, el más bello de los mortales. Y nuestro amigo Zeus, que tanto servía para un barrido como para un fregado, y que habiendo enamorado a todas las mujeres de este mundo y del otro, no era insensible a las bellezas de los chochamos, se enamoró también de Ganímedes, lo raptó, lo hizo raptar, algunos dicen que tomó la forma de águila para raptarlo, otros que mandó a un águila, otros que el raptor fue
Fue Minos. Dijo literalmente que buen mozo, como usted explicará ahora. Sí, qué buen mozo. Y se lo llevó ¿para qué? Para laburar de mozo. Lo puso ahí en el Olimpo de mosaico. De copero, dice la tradición. Es el tipo que le sirve las copas a Zeus. Ganímedes, serviste acá un néctar y una ambrosía para picar acá para los muchachos. Dale, Gani. Ay. Y cuando Ganímedes sirve, el tipo le acaricia los garrones. Qué sé. Pero parece que Laomedonte era el papá de este chico. Imagínense cómo se podrá quedar uno, ¿no? Y entonces, para compensarlo, hay dos versiones. Una que dicen que le regaló una cepa de oro hecha por Hefestos. Y otra que dice que le regaló 2 caballos divinos, que no serían otros que los caballos prometidos a Posidón para que terminara las murallas de Troya. Pero aquí que al terminar Posidón y Apolo las murallas de Troya, ayudados por Eaco, aquel cuyos compañeros fueron hormigas, Laomedonte les dijo: minga, los caballos no se los doy nada. Pero si vos lo prometiste, no, loco. No, ¿viste? No, pero ¿cómo? Aquí habíamos arreglado que vos me dabas. Sí. No, terminaste la muralla y no te la doy. Pero es que nada. No. ¿Pero cuándo? ¿Que me la vas a pagar más tarde? No. No voy a pagar nunca. Pelito. Ya está. Pelito para la vieja. Muy bien. Acerca del... Qué lindo esto que les voy a contar. Acerca de la debilidad de la parte occidental de la muralla, la construida por el mortal Eaco. Un señor alemán, Dorpfeld, realiza unas investigaciones, unas excavaciones como las de Schliemann, que fue el que descubrió la Troya homérica, si bien que equivocó y creyó que era la sexta cuando en verdad era la séptima. Y descubrió que la muralla del oeste era inexplicablemente más débil. Inexplicablemente más débil. Tal como aseguraban los mitos y como aseguraba el propio Homero y como aseguraba una de las mujeres de Troya, que daba datos acerca de la debilidad de esa parte de las murallas construidas por Eaco. Y en realidad la leyenda de este muchacho Laomedonte es la historia de sus perjurios. Todo el tiempo se pasaba prometiendo en vano. Al negarse a pagar a Neptuno, usted sabe que es muy peligroso no pagarle a un dios. Usted no le paga a Jorge Dor y a Dolina. Es una costumbre. Ya casi una vieja costumbre. Pero anda a no pagarle a Neptuno. ¿Qué te hace Neptuno, o sea, Posidón? Te hace lo que le hizo, por ejemplo, a Laomedonte, que le mandó un monstruo marino para devorar a todos los habitantes de la ciudad. Qué lindo, ¿eh? Y dice: está bien, no me pagás, ahora vas a ver. Ahora vas a ver con el monstruo marino. Y que hay un monstruo marino y se lo empieza a lastrar a todo. ¿Qué está haciendo? Dice: soy un monstruo marino que se está lastrando a todos los habitantes de la Tróade por culpa de Laomedonte, que no le quiso gatizar los 2 caballos divinos prometidos a Posidón por la construcción de la muralla. Ah, dice el tipo, lástreme. Muy bien, ¿qué hacemos? Consultan al oráculo, como siempre se hace en estos casos. Consultado el oráculo, recomendó sacrificar al monstruo a la propia hija del rey, que era la ya mencionada Hesíone, una de las 3 chicas de Laomedonte. Muy bien, dijeron los muchachos que sacrificar a una hija era... En fin. La atan a una roca para que mejor pudiera comérsela el monstruo, y en eso estaban, esperando que viniera el monstruo a lastrarse a Hesíone o no sé qué, y en eso ¿quién llega? Diría Lugones en su cuento Los caballos de Abdera. Es Hércules que llega. Es Heracles. Llega Heracles y dice: ¿Qué tal, che? Bien, dice: y esa mina está a la roca, y dice: mi hija se la estamos por sacrificar a un monstruo. Dice: estando yo acá. Dice, se escupió las manos y dice: bueno, mira. Eso así. Bueno, mira, dice: yo te lo mato al monstruo. Ahora, eso sí, dice, yo también, yo corro. ¿Y qué? Los caballos. Caballo para mí. Será de Dios, gritó el rey ahí. Dice: nadie me puede ver tranquilo con esos caballos. Bueno, está bien. Mira, dice: vos libranos del monstruo. Qué obsesión con los caballos. Sí. Yo te doy los caballos. Mata a Hércules los caballos, liberan a Hesíone,
¿Y a que no sabe qué dice Laomedonte? No pago. No te pago. Se le estaba buscando esto. No te pago. Bueno, para vengarse, años después, nuestro amigo Heracles organiza una expedición y toma Troya, precisamente con Telamón, el hijo de Éaco, y con Peleo. Y bueno, fue muy cruel, lo mató a Laomedonte, y a todos sus hijos, menos aquel sobre quien habíamos llamado la atención, era Podarces, pero le cambió el nombre, dice, ya no serás Podarces, serás Príamo. Y ese fue Príamo, el rey de Troya. El padre de Héctor. El padre, claro, bueno, el padre de Héctor, de Paris, y aquel que encabeza los ejércitos de Troya en la guerra que memorablemente cuenta Homero. Personaje conmovedor, además, porque sufre como... Sí, extraordinario. ¿Y por qué le perdona la vida a Príamo? Bueno, parece que Príamo fue el único que se portó más o menos bien. Anteriormente había mandado Heracles a dos mensajeros, uno de los cuales era precisamente Telamón. Y el otro creo que era su hermanito Íficles, no estoy seguro. Y Laomedonte los encarceló a los dos. Y Príamo, que no pudo soportar aquella injusticia, les mandó 2 espadas al calabozo, con las cuales pudieron cortar sus ligaduras, etcétera, y escaparse Telamón y el otro. La tumba de Laomedonte está en Troya, dice, frente a la puerta de Sea, y el oráculo había vaticinado que la ciudad no sería tomada mientras esa sepultura permaneciese intacta. Esta es la historia de Laomedonte, un tramposo, que fue además el que desencadenó, ya venía de antes, ¿para qué vamos a ser mentirosos? El que continuó con la larguísima serie de calamidades a las que Troya parecía estar destinada. Desde el lugar inconveniente donde fue fundada, un lugar que le garantizaba el dominio de la navegación del Helesponto. Estaba pensando en los Dardanelos, que viene también de otro que anduvo por ahí, Dardano. Les garantizaba también unas fértiles llanuras por ahí, pero les garantizaba los ataques de todos los que pasaban por ahí, porque era un lugar codiciado. Así que no hizo más él que contribuir con sus trampas a las desgracias que se venían en Troya. ¿Pero a quién dedicar esto? Bueno, en principio, a los que prometiendo cumplen. Bien, y me gusta pensar en una cosa cercana a eso, Alejandro, que tiene que ver con buena parte de aquellas cosas que son los númenes de este programa. Formas de venganza accesorias y que tienen que ver siempre con la literatura. Según hemos leído también, porque esto solo parece haber sucedido en los libros y nunca en la historia, de aquel pueblo derrotado, de aquel pueblo humillado, de aquel pueblo perseguido por la maldad, nació la más grande civilización que conoció la Tierra. Sí. Y me gusta como origen que un pueblo de ladrones busque su origen mítico allí y lo cuente en un libro. Sí, en un libro además, que es de los mejores que se ha escrito en el mundo. En la historia de la humanidad. Preferimos a Virgilio y a su Eneida, y casualmente Virgilio será el personaje que acompaña al protagonista, del que yo creo es el más grande de todos. El libro de los seres humanos, sí. Que se llama La Comedia y que se le dice la Divina Comedia ahora. Hemos querido dedicar a Laomedonte el rosal, porque comienza diciendo que al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Pero bueno, También el rosal podríamos... se secó. Sí, y así sucede, pero también podríamos pensar justamente que en los libros puede haber más verdad que aquellas que después cuentan las historias en los medios periodísticos. Y justamente hablando de Rosas, ¿cómo no pensar que quizás aquello de su amigo Coleridge, esa pequeña historia, claro, haya si sucedido? alguien alguna vez fuera al paraíso, o soñara con que va al paraíso, y al despertar tuviera en la mano una rosa, ¿y entonces qué? Este tango. Vamos, don Carlos.